David Copperfield, Charles Dickens. A la mañana siguiente me despertó la Peggotty, llamándome por la ventana como de costumbre, como si Barkis hubiese sido un personaje tan imaginario como los dragones de mi sueño. Después del desayuno me llevó a su casa. Era una bonita habitación. Entre los muebles que contenía, creo que ninguno llamó mi atención tanto como un escritorio barnizado de negro que ocupaba uno de los frentes del comedor. Y tenía una ingeniosa tapa que, al rebatirse, se convertía en un pupitre y dejaba a la vista un grueso volumen en cuarto. La historia de los mártires de Fox. Me apoderé enseguida de tan precioso descubrimiento, y aunque no recuerdo nada de lo que decía, puedo asegurar que no entré una sola vez en aquella casa sin ir corriendo a arrodillarme sobre una silla para abrir el mueble que encerraba tan precioso tesoro, y sin ponerme seguidamente de codos sobre el pupitre para abismarme en la lectura. Tal miedo me producían los numerosos grabados que representaban toda clase de atroces torturas, que la historia de los mártires, la casa de la Peggotty y los instrumentos de suplicio más espantosos continúan hoy unidos en mi imaginación. Aquel mismo día me despedí de Daniel Peggotty, de Cam, de la vieja Goodmish y de Emilita, y dormí en la nueva casa de la Peggotty, en un cuartito abohardillado dispuesto para mí, cuartito que, según me dijo mi antigua criada, conservaría siempre en el mismo estado. He de advertir que no había olvidado colocar en una repisa colgada a la cabecera de mi cama el famoso libro sobre los cocodrilos. Hoy y siempre, mientras yo viva y el techo de esta casa se sostenga sobre mi cabeza, querido David, me dijo la Peggotty, tendrás preparado este cuarto como si de un momento a otro fueses a llegar. Lo barreré y arreglaré todos los días, corazón mío, como hacía en Bladenston, y aunque te marches a la China, puedes estar seguro de que tu habitación continuará en el mismo estado durante todo el tiempo que dure tu ausencia. Agradecí estas palabras que eran testimonio de la ternura fiel de mi querida niñera y le di las gracias lo mejor que supe. Ocurría esta escena la mañana misma de mi regreso a Bladenston, a donde me llevaron en el carricoche de la Peggotty y su marido. Se despidieron de mí en la puerta del jardín. Cruel separación. Con qué pena vi alejarse el cochecillo que se llevaba a la Peggotty, mientras yo quedaba solo bajo los álamos centenarios. Comenzó para mí una nueva era de vida. Me relegaron al olvido sin ocuparse nadie de mí. Viví siempre solo, separado de los hermanos Murdstone, alejado de todo trato con los niños de mi edad y sin otra compañía que la de mis tristes pensamientos, que todavía arrojan su sombra sobre el papel en que escribo. Me tenían, en fin, en tal estado de abandono que aún hoy me da compasión pensar en ello. ¿Qué no habría yo dado a cambio de que me hubiesen enviado a un colegio, por mucha que fuera la severidad que en él reinase, para aprender algo, no importa qué ni cómo? Pero hasta tal esperanza me estaba vedada. Veía claro que no me querían y que me desatendían deliberadamente, por sistema y con crueldad. Creo que por aquel entonces la fortuna de los Murdstone estaba algo comprometida. Pero aún sin esta circunstancia, me atrevo a asegurar que tampoco se hubiesen preocupado de mi educación. No me maltrataban materialmente, no me pegaban ni me escaseaban la comida, pero me hacían víctima de un frío y constante abandono. Los días seguían a los días, pasaban las semanas y los meses, y me despreciaban siempre con igual frialdad. Algunas veces me he preguntado, acordándome de aquel tiempo, qué es lo que hubieran hecho si hubiese caído enfermo, si me habrían abandonado en mi alcoba solitaria, entregado a mis propias fuerzas, o si alguien me habría tendido una mano caritativa. Cuando los hermanos Murdstone estaban en casa, comía con ellos. En sus ausencias lo hacía solo. Pasaba mi tiempo vagando por la casa o por sus alrededores, sin que nadie se ocupase de mí. Únicamente me estaba prohibido el entablar amistad con quien quiera que fuese. Temían probablemente que contase a alguien mis cuitas. El señor Chillip me invitaba con frecuencia a que fuese a verle.
Era viudo, pues hacía algunos años que había perdido a una mujercita de cabellos de un rubio pálido, que en mis recuerdos suelo confundir con una gata de Angora gris. Pero raras veces me permitían ir a pasar el día a su gabinete, donde le encontraba siempre ocupado en leer algún libro nuevo, respirando una atmósfera perfumada por los olores de toda una farmacia. Mi mayor placer consistía en majar y mezclar ingredientes en su mortero. Por idéntica razón, reforzada indudablemente por la antigua aversión que profesaban a mi niñera, no se me permitía ir a verla más que muy contadas veces. Fiel a su promesa, la Peggotty o venía a casa a verme o me daba cita en los alrededores todas las semanas, trayéndome siempre algún regalito, pero cuando exponía a mis verdugos mis deseos de ir a Yarmouth, recibía amargas negativas. Algunas veces, sin embargo, con largos intervalos, me permitían ir a pasar el día con ella. En estas visitas descubrí que Barkis era muy avaro. Un poco tacaño era el calificativo que empleaba su mujer y que ocultaba dinero en una caja guardada debajo de la cama, en la que solía decir que únicamente encerraba casacas y pantalones. En la caja en cuestión iba ocultando el dinero con tal perseverancia que sólo podía obtenerse de él alguna pequeña cantidad recurriendo a la astucia, y hasta la Peggotty se veía obligada a apelar a complicados ardides y hasta a tramar ingeniosas conspiraciones para sacarle el dinero necesario para el gasto de la semana. Por aquel tiempo mi único consuelo eran los libros. Hubiera sido muy desgraciado sin ellos. Nos guardábamos fiel amistad y no dejaba de leer ninguno de cuantos caían en mis manos desde el principio hasta el fin. Un episodio vino al cabo a variar aquella vida uniforme. Me esperaba una dura prueba que cambió del modo más inesperado el curso de mi vida. Había salido una mañana a vagar, recurso obligado de mi vida ociosa y solitaria, cuando al torcer por un sendero próximo a la casa, me encontré de manos a boca con el señor Murdstone, que paseaba con un caballero. Pasado el primer momento de sorpresa, iba a deslizarme sin decir nada, cuando el desconocido caballero gritó: «Hola, amigo Brooks». «Perdón, señor», respondí, «soy David Copperfield». No, replicó mi interlocutor, «te llamas Brooks de Sheffield, caballerito, ese es tu nombre». Ante tal insistencia le miré atentamente. Su sonrisa acabó de convencerme de que el forastero era el señor Quiñón, uno de aquellos dos amigos que encontré en Lowestoft cuando fui con el señor Murdstone. Pero no hay necesidad de evocar en qué época conocí por primera vez al señor Quiñón. «¿Cómo estás? ¿Y dónde te educas, Brooks?», continuó el amigo de mi padrastro. Apoyó su mano sobre mi hombro y me obligó a volver para que les acompañase. Era tal mi embarazo que, no sabiendo qué responder, me limité a mirar con expresión suplicante al señor Murdstone. «Por ahora vive en casa», dijo este último. «Su educación está en suspenso. No sé qué hacer de él. Es tan indómito». Su mirada de otro tiempo, aquella mirada pérfida que tan conocida me era, cayó sobre mí un instante, frunció después el entrecejo e involuntariamente se dibujó en su rostro un gesto de aversión. «¡Qué tiempo tan hermoso!», exclamó el señor Quiñón, después de habernos observado atentamente a los dos. Siguió un momento de silencio y ya me preguntaba yo cómo podría escabullirme cuando el señor Quiñón me dijo: «Supongo que seguirás siendo muy listo, Brooks». «Sí, inteligencia no le falta, pero déjele usted que se vaya. Le aseguro que lo está deseando». Accediendo a esta demanda, el señor Quiñón me dejó marchar y emprendí el regreso a la casa. Al volverme, en el momento de entrar en el jardín, vi al señor Murdstone recostado contra la pared del cementerio, hablando animadamente con su amigo. Miraban en dirección a donde yo estaba y tuve el presentimiento de que hablaban de mí. Aquella noche el señor durmió en nuestra casa. A la mañana siguiente, después del desayuno, acababa yo de dejar mi silla en su sitio y me disponía a salir del comedor cuando me llamó el señor Murdstone. Sentóse con gravedad ante otra mesa. Su hermana tomó asiento a su lado.
El señor Quiñón, con las manos en los bolsillos, se asomó a la ventana. Yo, en pie, pasé en mis asombradas miradas de uno a otro de los tres personajes. David, comenzó mi padrastro, en este mundo, mientras uno es joven, no tiene más remedio que trabajar, en vez de soñar o de hacer el vago. ¿Qué es lo que tú haces?, añadió su hermana, lanzándome una furibunda mirada. Juana Murdstone, déjame hablar si te place. Te repito, David, que en este mundo, mientras uno es joven, no tiene más remedio que trabajar en vez de soñar o de hacer el vago. Y esto que digo cuadra admirablemente a un muchacho de tu índole y edad, que tan necesitado está de duras correcciones y a quien el mayor servicio que se le puede prestar es obligarle a adquirir hábitos de vida activa, los únicos que lograrán domarte y vencerte. Porque tu obstinación no te servirá en este caso para nada, agregó la señorita Murdstone como si continuase el discurso de su hermano. La índole rebelde de este muchacho es de las que exigen ruda doma. Necesita que lo domen y le domarán. El señor Murdstone lanzó a su hermana una mirada, mitad de reproche, mitad de aprobación, y reanudó el hilo de su discurso. Supongo que ya sabrás, David, y si no lo sabes, ahora te lo digo, que no soy rico. Has recibido una educación dispendiosa. Los colegios son muy caros y aunque así no fuese, aun cuando yo me encontrase en condiciones de sufragar este gasto, me parece que no sería una gran ventaja para ti el seguir en un colegio. Condenado estás a sostener ruda lucha por la vida y entiendo que, cuanto antes la comiences, será mejor. Me parece que ya entonces me dije que había dado principio mi triste calvario. Si no lo pensé en aquella ocasión, lo digo ahora. ¿Has oído hablar alguna vez de la Casa de Comercio, David?, me preguntó el señor Murdstone. ¿De la Casa de Comercio, señor? Sí, de la Casa Murdstone y Grinby, dedicada al negocio de vinos, me contestó mi padrastro. Debí reflejar gran extrañeza porque continuó precipitadamente. ¿No has oído hablar de la casa, de los negocios, de las cuevas, de los almacenes o de algo análogo? Creo, señor, que he oído hablar de negocios, aunque no sabré decir cuándo, respondí, recordando, en efecto, aunque vagamente, lo que sabía sobre la fortuna suya y de su hermana. No importa el cuándo, replicó. El señor Quiñón es quien dirige aquella casa. Miré con gran deferencia al señor Quiñón, que seguía asomado a la ventana. El señor Quiñón me ha hecho observar que en la casa están empleados varios muchachos de tu edad y que no ve razón alguna que impida que tú encuentres también ocupación en las mismas condiciones. Siempre que no se encuentre recurso mejor, Murdstone, hizo observar el señor Quiñón en voz baja, volviéndose hacia nosotros. El señor Murdstone contestó a esta réplica con un gesto de impaciencia y siguió diciendo sin hacer caso de las palabras de su socio. Estas condiciones son tales que te permitirán ganar lo suficiente para pagarte la comida y siempre te quedará un pequeño sobrante. Respecto a la habitación, ya me he ocupado de ello. La pagaré yo. También será de cuenta mía el lavado de tu ropa blanca. Siempre que no exceda de una suma que yo determinaré, interrumpió su hermana. También te proporcionaré los trajes, puesto que en algún tiempo no estarás en condiciones de poder atender a ese dispendio. Te irás, pues, a Londres con el señor Quiñón para entrar en la vida activa. En una palabra, dijo la hermana, a manera de epílogo, desde este momento ya tienes un empleo. Procura en lo sucesivo cumplir con todos tus deberes. Aunque comprendí que el objeto de toda aquella trama era deshacerse de mí, no sabré decir hoy si me produjo alegría o espanto. Probablemente tuve que luchar contra la confusión de mis ideas, sin inclinarme a una u otra. Verdad es que no tuve tampoco mucho tiempo disponible para desembrollar mis pensamientos, pues el señor Quiñón debía partir al día siguiente. Imagínese, lector, mi partida. Llevaba un sombrerito gris, ya viejo, adornado con una gasa de luto, una chaqueta negra y un pantalón de pana,
que indudablemente debió parecer a la señora Murdstone armadura excelente para proteger mis piernas en la ruda lucha que iba a emprender con el mundo. Míreme así vestido, con el resto de mi ropa encerrada en una maletita, sentado, pobre niño inútil, en la silla de postas que llevaba al señor Quiñón a Yarmouth para tomar la diligencia de Londres. Adiós casa e iglesia. Por mucho que vuelva a la cabeza, no puedo ya ver la tumba dormida a la sombra del árbol. No distingo el cementerio, desaparece de mi vista el campanario, nada interrumpe el azul del cielo.